traído con mil excusas, quizás con una invitación. Quizás hemos venido porque alguien nos insistió tanto que bueno, ya, estamos acá. Pero quiero que sepas que es el Señor el que te ha traído, sabiendo de tu necesidad, conociendo tu realidad. A Él nada podemos ocultarle. Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Te invito a entregarle al Señor en esta noche todo lo que hay en tu interior, lo bueno y lo no tan bueno, lo oscuro, para que su luz ilumine cada rincón de nuestro ser, disipando toda tiniebla, error, mentira y confusión. Que sea Él quien avive nuestra fe en ese taller. Sabe que estás a punto de tirar la toalla, sabe que ya no puedes más, quiere encender en tu corazón la fe que depositó en ti. Vamos a pedirle al Señor que nos envuelve mientras vamos cantando, le entregamos todo cuanto somos, todo cuanto tenemos, porque todo procede de su mano generosa. Nuestra fe para dar testimonio de tu
del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y los hermanos, vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. y tomamos asiento. La guitarrita. Ayúdame con la guitarra. Sí, sí. Ponlo un poquitín para el costadito. Buscamos, por favor, el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículo 1. Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículo 1. Muy buenas noches, hermanos. Muy buenas noches, hermanos. Paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a este encuentro con Jesús. Nosotros somos misioneros de Santa María de Nazaret y en esta semana vamos a desarrollar un taller de sanación interior titulado Tengan fe en Dios. ¿Cómo se llama este taller? Tengan fe en Dios. Nuestro objetivo en estos 5 días es mostrar lo que nuestro Salvador Jesucristo nos enseña en los Evangelios respecto a la fe. Es decir, qué significa tener fe, qué significa esta expresión escriturística, tener fe en Dios. ¿Puede debilitarse nuestra fe? Porque hay personas de pronto que les cuesta creer. El Evangelio del día de hoy de Lucas nos invitaba a orar a Dios pidiéndole que aumente nuestra fe. Y todo esto lo vamos a desarrollar a través de 5 temas. El primero que desarrollaremos en esta noche, la higuera que se secó hasta la raíz. El tema número 2, el día en que Jesús no pudo hacer ningún milagro. El tema número 3, ¿hay acaso algo imposible para Dios? El tema número 4, pidan y se les dará. Y el tema número 5, hágase en vosotros según vuestra fe. En el tema número 4 vamos a tener adoración eucarística y ante la presencia de Jesucristo y vamos a pedir por las necesidades, por las intenciones de cada uno de ustedes. Entonces, lo ideal sería que de lunes a miércoles, bueno, hoy día empezamos, tengas los otros días como para poder confesarte y preparar tu corazón a lo que el Señor te quiera regalar. Y en el último día, en el 5.º día, nosotros siempre solemos orar por cada uno de los participantes. Pedimos la efusión del Espíritu Santo. Entonces, son 5 días que el Señor te anima a perseverar en medio de la PEC y todo lo demás. 5 días que el Señor te anima a que mires cómo se encuentra tu fe y vamos a empezar entonces con este tema que algo nos tiene que predicar a cada uno de nosotros. Utilizaremos entonces Marcos capítulo 11, versículos del 1 al 28, para aquellos hermanos que no tengo la bendición, la alegría de conocer. Mi nombre es Israel Pelán Cruz, soy misionero en este movimiento, misioneros de Santa María de Nazaret, y el Señor pues me ha concedido la gracia de acompañarlos en la predicación y en la oración en estos 5 días de taller. Así que en este primer tema se titula La higuera que se secó hasta la raíz. La higuera que se secó hasta la raíz. Dice la Sagrada Escritura.
Al día siguiente, saliendo ellos de Betania, sintió hambre, y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si encontraba algo en ella. Acercándose a ella, no encontró más que hojas. Es que no era tiempo de higos. Entonces le dijo: que nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos oían esto. Llegan a Jerusalén y entrando en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y a los que compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas, y no permitía que nadie transportase cosa por el templo. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las gentes? Pero vosotros la tenéis hecha una cueva de bandidos. Se enteraron de esto los sumos sacerdotes y los escribas y buscaban cómo podrían matarle, porque le tenían miedo, pues toda la gente estaba asombrada de su doctrina, y al atardecer salía fuera de la ciudad. Al pasar muy de mañana, vieron la higuera que estaba seca hasta la raíz. Pedro, recordándole, le dice: Rabí, mira, la higuera que maldijiste está seca. Jesús les respondió: tened fe en Dios. Yo os aseguro que quien diga a este monte: quítate y arrójate al mar, y no vacile en su corazón, sino que crea que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso os digo, todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. Y en cuanto os pongáis de pie para orar, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone vuestras ofensas. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, quisiera empezar esta reflexión a la luz de lo que el Señor Jesús nos dice en este versículo 22 del texto que hemos leído. Jesús les respondió: tened fe en Dios. Se repite conmigo. Tened fe en Dios. Ahora dile por favor al que está a tu izquierda, a tu derecha: ten fe en Dios. Una vez más, díselo por favor: ten fe en Dios. Ahora quisiera que escuches bien. En la vida espiritual no hay coincidencias, en la vida espiritual no hay casualidades, en la vida espiritual hay providencia y hay causalidad. Dios todo lo hace con un propósito. Amén. Amén. Y hoy, en medio de lo que estás pasando, en medio de las circunstancias que se están suscitando en tu vida, el Señor te sale al encuentro y te dice esto: ten fe en Dios. ¿Amén? Amén. Dile al que está a tu izquierda, a tu derecha: ten fe en Dios. Una vez más, díselo por favor. ¿Qué significan estas palabras para Jesús? Que le quiere predicar el Señor, nuestro Salvador, a cada uno de nosotros. Eso es lo que trataremos de explicar en esta noche. ¿Amén? Amén. Y quisiera empezar con un testimonio. Mientras preparaba este tema,
recordaba las primeras cosas que Dios trabajó en mi vida espiritual. Hace ya más de 28 años que tengo siguiéndole, y lo primero que trabajó Jesucristo después de mi conversión, cuando tuve una experiencia en un retiro en donde pude conocerle, lo primero que trabajó Jesús en mí fue la fe, y lo segundo, mis miedos. Escucha bien, las experiencias amargas, las experiencias dolorosas de mi vida me hacían dudar si es que Dios escuchaba mis oraciones. Yo no sé si te ha pasado alguna vez lo mismo. En más de una oportunidad me sentía como si Dios no me escuchara, porque mis oraciones probablemente no eran contestadas en el tiempo ni en la forma como yo en aquel entonces lo esperaba. Mi experiencia de fe, este primer momento de encuentro con Jesús, me llevó a participar en una comunidad en donde pude oír la predicación sobre Jesucristo, y estos testimonios que daban los hermanos cuando predicaban me llevaba a cuestionarme lo siguiente: ¿por qué en estos hermanos sí se manifiesta el poder de Dios y por qué no se manifiesta el poder de Dios en mi vida? Era algo que yo me solía preguntar en aquel entonces, ¿por qué a mí no me sucede lo mismo que a ellos? Y es así que el Señor me comenzó a introducir en el tema de la fe conforme fui escudriñando las Escrituras, conforme fui estudiando los Evangelios para tratar de conocer a Jesús. Y en uno de esos pasajes, el Señor a través de uno de esos pasajes me ayudó el Señor a entender sobre lo que es la fe y sobre lo que es tener fe en Él. Y fue específicamente a través de este pasaje, la higuera que se secó hasta la raíz. Y es por eso que quisiera empezar este taller sobre la fe con este pasaje. ¿Amén? Amén. Dile al que está a tu izquierda, a tu derecha: ten fe en Dios. Ahora escucha bien lo siguiente, que esto es muy importante. Los 4 evangelios, tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios están hechos, están elaborados con la intención de que conozcamos quién es Jesús. ¿Amén? Esto es importantísimo. En estas semanas, en estos meses, me ha tocado dar un curso de Cristología, o sigo dando este curso de Cristología, por ahí me faltan algunas charlitas para acabar, y a los hermanos les enseñaba que los 4 evangelios apuntan a esto, a mostrarnos quién es Jesús. Y esta tiene que ser una cuestión fundamental en la relación personal que cada uno de nosotros debemos tener con nuestro Salvador. Los evangelios entonces nos van a ayudar a conocer más y a conocer mejor la bendita persona de Jesucristo. ¿Amén? Amén. Y esto porque es importante, porque no es lo mismo saber sobre Jesús que conocer a Jesús. No es lo mismo. ¿Y por qué no es lo mismo? El verbo conocer tiene relación, implicancia con el proceso de acercamiento personal hacia algo o alguien. Y el verbo saber tiene que ver con el aprendizaje que se da en la memoria por medio de la asimilación de ciertos datos. Entonces, escucha bien lo siguiente: saber tiene que ver con la información que he recibido, y conocer tiene que ver con la experiencia personal. ¿Amén? Entonces, el Señor no solo quiere que sepamos sobre Él, quiere que le conozcamos. Amén. Por eso es que cuando Jesucristo, de camino a Cesarea de Filipo, hizo esta doble pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo y quién soy yo para ustedes? Es porque el Señor quiere que pasemos de la opinión común
hacernos una opinión personal. El Señor quiere que pasemos de lo que hemos oído hablar sobre Él a conocerlo a Él mediante la experiencia personal. Amén. Entonces, saber, repito, tiene que ver con la información que hemos recibido sobre Jesús, pero conocer tiene que ver con la experiencia personal que podamos tener con Él. Por lo tanto, escucha que esto es importantísimo, puede haber personas en la iglesia de Cristo que solo sepan de Jesús, mas no le conozcan. Escucha que esto es muy importante. Puede haber en la iglesia de Cristo gente que solo sepa de Jesús, mas no le conozca. Y voy a poner 2 ejemplos bíblicos para fundamentar esto en la Sagrada Escritura, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el libro de Job, en el capítulo 42, en el versículo 5, después de que Job atraviesa todas las experiencias dramáticas, dolorosas y traumáticas que experimentó, cuando comienza a cuestionar a Dios, en este diálogo que él tiene con Dios, Job va a llegar a esta conclusión: yo te conocía solo de oídas, mas ahora te han visto mis ojos. Es decir, Job está atestiguando lo siguiente, que en este descubrir a Dios, que en este conocer a Dios, ha pasado de un momento a otro, de conocerlo de a oídas, y como dice la Escritura, mas ahora te ven mis ojos. Una cosa es saber sobre Jesús y otra cosa es conocer a Jesús. Amén. Vamos ahora con un ejemplo en el Nuevo Testamento. Juan capítulo 4, versículo 42. Y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú nos has contado. Nosotros mismos lo hemos escuchado y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Este pasaje, que se circunscribe dentro del encuentro que tiene Jesús de Nazaret con la samaritana en el pozo de Jacob, nos muestra lo siguiente: que después que esta mujer tiene una experiencia personal con Jesucristo, el Mesías, va corriendo al pueblo y da testimonio de que ha encontrado al Salvador. Y tan convincente y tan fuerte fue su testimonio que todo el pueblo se movilizó por la palabra de esta mujer a buscar a Jesús. Y esta es la confesión de fe que ha de ser el pueblo en aquel momento. Ya no creemos solo por lo que tú nos has contado. La mujer les había informado que había conocido al Salvador. Ya no creemos solo por lo que tú nos has contado. Nosotros mismos lo hemos escuchado y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Amén. Se muestra lo mismo. Una cosa es saber sobre Jesús, una cosa es haber escuchado sobre Cristo, una cosa es haber recibido algún tipo de información sobre Jesús, y otra cosa es haber tenido una experiencia personal, transformante y cambiante con Jesús. Amén. Entonces, es en ese sentido que es muy importante oír hablar sobre el Señor, porque este primer momento de la fe va a generar en nosotros expectativas, va a generar en nosotros el deseo de querer conocer a Jesús, va a generar en nosotros el deseo de querer conocer más y mejor a Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo, cuando va a hablar del dilema del capítulo 10 de la carta a los Romanos, Pablo va a decir lo siguiente, ¿ya? Todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Y hasta aquí todo bien. Pero luego Pablo presenta el dilema. ¿Y cómo van a ustedes invocar al Señor si no han creído en Él?
¿Y cómo van a creer en el Señor si no han oído sobre Él? ¿Y cómo van a oír sobre Él si nadie les ha predicado sobre Él? ¿Y cómo les van a predicar si no han sido enviados? Por eso hermosos los pies sobre el monte, el mensajero que trae buenas noticias. Y es en ese pasaje del capítulo 10 de la carta a los Romanos, en el versículo 17, que el apóstol San Pablo va a decir algo que es importante, que la fe en Jesús nace de escuchar hablar sobre Cristo. Escuchar hablar sobre Cristo, dice Romanos 10, 17. Así pues, la fe nace del mensaje que se escucha, y la escucha viene a través de la palabra de Cristo. Entonces, la fe nace, dice San Pablo, cuando escuchamos hablar sobre ¿quién? Sobre Cristo. Y escuchamos hablar sobre lo que Él hizo. Y escuchamos hablar sobre su obra, las curaciones, los exorcismos, los prodigios en la naturaleza, su pasión, su muerte, su resurrección. Cuando nosotros escuchamos hablar sobre Cristo, dice el apóstol, nace en nosotros la fe en Jesús. Amén. Por eso dile al que está a tu izquierda, a tu derecha, ten fe en Dios. Cada cosa que se nos enseña en los evangelios se nos comunica entonces con la intención de que conozcamos más y conozcamos mejor a Jesús. Desde hace 28 años que volví a la Iglesia Católica, después de haber participado con los hinduistas, con una religión no cristiana, volví a la Iglesia Católica y confirmé mi fe como católico. Y desde hace 28 años, lo único que trato de hacer en todos mis esfuerzos cada mañana que me levanto es orar y estudiar las Escrituras para tratar de conocer más y mejor a Jesús. El Señor me llevó por el camino de estudiar teología, 7 años, griego bíblico 2 años, de monología en Asunción, Paraguay y en San José de Costa Rica, actualmente una maestría en teología dogmática, y el único propósito es ese, conocer más y mejor de Jesús. Y el corazón no se cansa de escuchar. Y mi corazón no se cansa de oír hablar de Jesús y como la Virgen acoger cada una de esas palabras en mi interior e ir a orar con ellas. Mi corazón no se cansa de aprender un poco más sobre Cristo. ¿Quién se puede aburrir al oír hablar sobre Jesús? Pero la cuestión es esta: ¿qué sabes tú sobre el Señor? ¿Te has quedado en el saber sobre Jesús y no has trascendido al conocerle? Todo eso que has recibido de información sobre Cristo, ¿en qué ha cambiado tu vida? ¿Sigues siendo la misma persona llena de miedos? ¿La misma persona nerviosa? ¿La misma persona temerosa? ¿La misma persona con dudas? Tantos años en la iglesia, ¿en qué te ha cambiado? Entonces, es muy importante que lo que recibes aquí baje a tu corazón por medio de la oración, para que eso se pueda volver vida. Entonces, este pasaje que hemos leído, como estamos pobremente tratando de enseñar, tiene el propósito, la intencionalidad del evangelista es que conozcamos más y mejor a Jesús. ¿Amén? Marcos, a diferencia de Mateo, a diferencia de Juan, Marcos no es un apóstol. Marcos es discípulo de Pedro y probablemente todo lo que Marcos nos ha relatado en su evangelio, nos lo ha relatado a partir de la experiencia del apóstol Pedro, de lo que él ha comunicado, de lo que él le ha testificado sobre lo que vio y escuchó de Cristo.
Entonces, Pedro ha quedado impactado por los portentos que ha realizado Jesucristo, y esto es lo que le ha comunicado a su discípulo San Marcos. Y es en ese sentido que lo que Marcos va a hacer es hablarnos de un Jesús, pero en un contexto muy interesante. Marcos nos va a contar 18 milagros realizados por Jesús. Escucha bien, 18 milagros. Es el evangelista que más milagros nos narra. Si juntamos los 4 evangelios tendremos más o menos unos 37 milagros, y la mayoría se encuentran en el evangelio según San Marcos. Si una persona quisiera predicar sobre los milagros de Jesús, tendría que recurrir a Marcos, porque Marcos es el evangelista que narra los milagros con una calidad de detalle único. Y esto con la intención de que Marcos quiere meternos en ese pasaje que nos está narrando, para que de pronto seamos no solamente unos expectantes externos, sino que estemos dentro de esa escena que Marcos nos está narrando. Y es a través de este pasaje en particular que Marcos nos va a narrar este milagro de la higuera que se secó hasta la raíz, para que tengamos fe en el poder de Dios. Nos lo cuenta, nos lo narra con esa intención, para que tengamos fe en el poder de Dios. Entonces, los milagros de Jesús de Nazaret en los sinópticos se van a agrupar en 3 grupos: las curaciones, los exorcismos y los milagros sobre la naturaleza o la materia. Así se van a agrupar los milagros en 3 grupos: curaciones, exorcismos y milagros sobre la naturaleza o la materia. Y es en ese sentido que este milagro, el de la higuera, va a entrar en la tercera categoría, un milagro sobre la naturaleza. ¿Amén? Este milagro de la higuera nos lo van a contar 2 de los 4 evangelistas. Nos lo va a narrar Marcos, el primer evangelio que recibe la iglesia, y el segundo evangelio, que es Mateo. Los 2 nos van a narrar este milagro, pero Marcos de manera intencional, a diferencia de Mateo, Marcos, como lo hemos leído, nos va a narrar este milagro en 2 momentos. En el primer momento, Jesús yendo a sacar fruto de la higuera, y al no encontrar, la maldice. Y ese elogión termina diciendo: y sus discípulos oían esto. Luego cambia la escena y encontramos a Jesucristo impulsando a los mercaderes del templo. Y cuando termina ese episodio, están otra vez saliendo hacia Betania y se encuentran los discípulos que la higuera estaba seca hasta la raíz. Entonces, esta es la versión de Marcos, a diferencia de la versión de Mateo. Mateo nos lo cuenta como un solo episodio. Entonces, Marcos tiene aquí una intencionalidad que para nosotros es importante para nuestra reflexión. Entonces, escucha bien lo que dice el versículo 13 y 14 de este texto. Y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si encontraba algo en ella. Acercándose a ella, no encontró más que hojas, es que no era tiempo de higos. Entonces le dijo: que nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos oían esto. Ahora, aquí hay una cuestión a la que hay que prestar atención. Siempre los detalles son importantes. ¿El Señor lo sabe todo o no? Sí. ¿El Señor es omnisciente o no? Sí. Esto es importantísimo. Los evangelios nos muestran que Jesucristo leía el corazón de los hombres. Sabía lo que los hombres pensaban en su interior, demostrándonos de esta manera que es Dios. Y Dios lo sabe todo, ¿o no? ¿O hay algo que el Señor ignora? Entonces el Señor sabía que al acercarse a la higuera iba a encontrar o no iba a encontrar frutos. ¿Lo sabía el Señor o no? Sí. ¿Sabía que no era tiempo de frutos o no? Sí. ¿Y para qué hace ese gesto? Piénsalo. Demórate un momentito.
A esto se le conoce como gesto parabólico. Gesto parabólico. De las muchas formas que tiene Jesucristo de enseñar a través de una catequesis directa, a través de parábolas, hay esto que se conoce también gesto parabólico. Hay algunas acciones que realiza Jesucristo que tienen un contenido catequético, que tienen algo que enseñarnos. Ojo con eso. Hay algo que te ha traído este taller. Hay una situación, hay una circunstancia que te ha traído este taller. En medio de lo que estás viviendo, puede ser un problema, puede ser algo circunstancial, como que te dijeron, oye, vamos al taller, estuviste pasando y te animaste a entrar, pero hay algo que está pasando en tu vida, a través de lo cual el Señor te quiere dar una lección de fe. De aquellas situaciones que no están dando fruto en tu vida, de aquellas situaciones que tú consideras como una maldición, de aquellas situaciones que tú dices, ¿por qué esto no cambia? ¿Por qué esta situación no mejora? Hay una lección de fe que aprender de esa situación y de esa circunstancia. Estos son gestos parabólicos. Tú le dices, Señor, háblame. Hermanito, no eres la Santísima Virgen María, bendita entre todas las mujeres. A ti no se te va a presentar el ángel Gabriel para decirte lo que Dios quiere de ti en este momento. Hermano, tú que le dices al Señor, háblame, Dios habla también a través de las circunstancias, también a través de los hechos de tu vida. También a través de esas situaciones que tú consideras como una maldición, como una desgracia que te esté aconteciendo. Dios habla también a través del divorcio. Dios habla también a través de la enfermedad. Dios habla a través de la pérdida de un hijo. Dios habla a través de una crisis conyugal, a través de un problema personal, a través de un problema psicológico, a través de un problema psiquiátrico. Dios también se sirve de aquello que tú quieres que Él te quite de tu vida, se sirve para predicarte y darte lecciones de fe. Si no, no estaría dándote este testimonio, hermano. ¿Amén? Amén. Amén. Entonces, el Señor sabía que no era tiempo de higos y aún así el Señor, vamos a decirlo, hace al ademán. Es decir, hace algo que quiere que sus discípulos lo miren. Quiere que sus discípulos se den cuenta. Y se acerca a la planta que sabe que no tiene frutos. Y se acerca a la planta y busca. Y sigue buscando. Y sus apóstoles lo miran. Y sigue buscando. Y el Señor no encontró nada para comer. Y dijo en voz audible, ¿para qué? Para que lo escuchen. Por eso que dice el evangelista, y sus discípulos oían esto. Que nadie jamás coma fruto de ti. Y los discípulos se quedaron fríos. Y alguno quizás se preguntaría, Señor, pero no es tiempo de higos. Probablemente la mayoría de ellos pescadores, a lo mejor no sabrían de campo, no tendrían ni idea de esta cuestión, pero la Escritura nos anticipa con esto. No era tiempo de higos y aún así se acercó Jesús. Aún así se acercó el Señor. Entonces, en la vida, para aquel que sigue a Jesús, hay una lección en todo. Hay una lección en todo. Tanto las cosas buenas como las cosas malas tienen algo que enseñarnos. Y si tú hablas, yo por la gracia del Señor he tenido la oportunidad de tener empresa antes de mi conversión. He tenido la oportunidad de ser negociante antes de mi conversión. Y para una persona que ha tenido empresa, para una persona que ha tenido negocio, se sabe que se aprende más de los fracasos que de los éxitos. Y en la vida se aprende más del dolor que del sufrimiento. ¿De dónde brota la resiliencia? ¿Del dolor o cuando todo está ordenado en la vida? Brota del dolor.
Entonces, hay una intención de fondo de parte de Jesús para realizar esta acción, y esta acción es entonces necesariamente una acción simbólica. Y Jesucristo te predica a través de los símbolos de tu vida. ¿Por qué estás atravesando esto? Esta sequedad, esta aridez, estas crisis internas, acompañadas de crisis externas, ¿qué te están predicando? Hay que hacer una lectura de estas situaciones, porque todo eso tiene un valor simbólico para el hombre, para la mujer que tiene fe. ¿Amén? Acuérdate cómo hemos empezado, no es coincidencia, no es casualidad, sino providencia y causalidad que te encuentres acá. Y con esta primera expresión que dice la Escritura, tengan fe en Dios. Tengan fe en Dios. Escucha bien. Entonces, esta enseñanza que va a dar Jesucristo, que va a captar Marcos, esta enseñanza se va a dar gracias a Pedro. ¿Y por qué se va a dar gracias a Pedro? Porque Pedro estuvo atento y Marcos lo ha resaltado. Los discípulos oían esto. Pedro estuvo atento a lo que estaba haciendo Jesucristo el día anterior, y por eso dice en el versículo 21 y 22 de este pasaje lo siguiente: al pasar muy de mañana, vieron la higuera que estaba seca hasta la raíz. Hasta aquí no pasa nada. Salieron otra vez de mañana, ¿y cómo se encontraba la higuera? Seca. Y no pasó nada hasta ahí. La higuera estaba seca. Pero acá viene la curiosidad. ¿Por qué Moisés tuvo una experiencia con Dios? Curiosidad. La curiosidad. Entonces, Pedro, recordándole, le dice, Rabí. ¿Cómo le llama Pedro? Rabí. Forma solemne de decir maestro. Pedro, recordándole, le dice, Rabí, mira, la higuera que maldijiste está seca hasta la raíz. Si Pedro no hace esta intervención, ¿qué pasa con ellos? Se siguen de largo sin darle atención a esa situación. Se siguen de largo sin darle atención a esa situación que tiene algo que predicarles sobre la fe. Probablemente en tu vida y en la vida hay situaciones por las que oramos y pedimos insistentemente al Señor, quítame esto, cámbiame esta situación, ayúdame con esto, y el problema está ahí. Y el problema continúa ahí. Y algo, hermano, te quiere predicar esa situación. Pero acá viene el punto: si tú no te acercas al maestro y le preguntas, ¿qué me quieres enseñar con esto? Si tu oración solo es, Señor, sáname, libérame, ayúdame, socórreme, y tu oración no es, ¿qué me quieres enseñar con esta enfermedad, Señor? ¿Qué me quieres enseñar con este problema, Señor? ¿Qué me quieres enseñar con esta crisis, Señor? ¿Qué es lo que quieres que aprenda? Hermano, porque hay lecciones que solo Cristo te las puede dar a ti. Hay cosas de manera genérica que están en las Escrituras para todos, pero cada uno de nosotros tiene su propio caminar en la fe. Cada uno de nosotros tiene su propia experiencia cristiana, su propia experiencia de crisis. Y hay momentos en nuestra vida que quisiéramos que esas crisis no se den, pero hermano, esas crisis algo nos tienen que enseñar. Algo nos tienen que enseñar. ¿Qué hay en tu vida que no está dando fruto, como esta higuera? ¿Qué hay en tu vida que tú dices, yo debo tener una maldición? ¿Qué hay en tu vida que tú lo ves como una desgracia? Algo el Señor quiere enseñarte. Por eso es que Marcos, discípulo del apóstol Pedro, subraya esta cuestión. Pedro, recordándole, le dice, Rabí. ¿Cómo le llama Pedro a Jesús? Rabí. ¿Cómo le llama Pedro a Jesús? Rabí. ¿Cómo le llamas tú a Jesús, hermano? Hay un término que es bastante rico, probablemente para nosotros no, probablemente para nuestra lengua no, pero este término aparece siempre en boca de los que están siguiendo a Jesús. Aquellos que siguen a Jesús le llaman maestro, en hebreo rabí y en griego didaskalos, el maestro, el que enseña. Y hay una inmensa diferencia entre ser profesor
y una inmensa diferencia entre ser maestro. El profesor forma alumnos, el maestro forma a discípulos. Y escucha bien esto, el discípulo es aquel y solo aquel que tiene una relación particular con su maestro, se deja instruir, se deja formar por él. Por eso es que tú vas a encontrar que Pedro y todos los demás tienen esta dimensión relacional con Jesús. Él es el maestro, nosotros los discípulos. Él es el que tiene siempre algo que enseñarnos y nosotros somos los que tenemos siempre algo que aprender de Él. En medio de lo que hoy está pasando en tu vida, hay una lección que aprender. Hay una lección que aprender y solamente tú, si estás atento como el apóstol, te acercarías al Señor y le dirías como el apóstol: mira la higuera que maldijiste, se secó hasta la raíz. La enseñanza que Jesucristo va a dar a partir de esta curiosidad, de esta observación del apóstol Pedro, va a ser dirigida hacia dos elementos muy importantes: la confianza en el poder de Dios y la confianza en el poder de la oración. Fíjate, el Señor utiliza la maldición de la higuera para darnos una lección de fe sobre la confianza en el poder de Dios y la confianza en el poder de la oración. Amén. Entonces, ¿qué nos dice hasta aquí Marcos? Que el Señor Jesús quiere que sus discípulos... ¿Somos discípulos de Jesús? Sí. Entonces también la enseñanza va para nosotros, ¿o no? Después de 2000 años nos llega. De más de 2000 años nos llega. Pero Jesucristo quiere que también nosotros, sus discípulos, aprendamos esta lección sobre la fe, sobre la eficacia de la oración hecha con fe. Amén. Dice el versículo 22, después de que Pedro dice: Señor, la higuera que maldijiste está seca hasta la raíz. Dice: y respondió Jesús, le dijo: tened fe en Dios. ¿Qué le dijo? Fuerte, ¿qué le dijo? ¿Tú tienes fe en Dios? ¿Qué es tener fe en Dios, hermano? Vamos a demorarnos un poquito. ¿Qué significa tener fe en Dios? Tener fe implica tres cosas. La primera, creer en Dios. La segunda, creerle a Dios. Y la tercera, creer que para Dios nada es imposible. Repito, y voy explicando. Tener fe en Dios implica, en primer lugar, creer en Dios. Y creer en Dios significa creer en su existencia. No todas las personas creen que Dios existe. Hay personas que son ateas. Hay personas que no creen que exista Dios y que exista algún proceso sobrenatural. Entonces, aquí no hay ateos, ¿cierto? Entonces estamos en el primer nivel superado. Yo he conocido a mucha gente atea y me ha tocado predicarle el Evangelio de Cristo. Pero ese es el primer momento. Creer en Dios implica creer en su existencia. Segundo momento, creerle a Dios ya no es lo mismo. En un primer momento creo en la existencia de Dios, pero en un segundo momento creo en aquello que Dios revela. Pero hay tres religiones reveladas: el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Hay tres religiones reveladas y hay un montón de religiones naturales. Hinduismo, por ejemplo, el budismo es una religión ateísta, no tiene Dios. El hinduismo es una religión politeísta, tienen varios dioses. Janaísmo, entre otras más. Entonces, ¿en qué Dios crees tú? Es lo mismo hablar del monoteísmo con nuestros hermanos judíos, es lo mismo hablar del monoteísmo con nuestros hermanos musulmanes
y hablar del monoteísmo cristiano, ¿es lo mismo? ¿Sí o no? ¿Es el mismo Dios o no? ¿Sí o no? Ya comenzamos las dudas. ¿Te das cuenta? En el Evangelio de Juan, en el prólogo de Juan, ahí ya se hace una diferenciación entre el monoteísmo judío y el monoteísmo cristiano. El monoteísmo cristiano profesa que Dios es uno y trino, una única sustancia, esencia o naturaleza y tres divinas personas, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, por eso tú encuentras que nuestros hermanos los musulmanes piensan que nosotros somos una religión politeísta. De ahí tú tienes por ejemplo, los testigos de Jehová, que piensan que Jesucristo es un Dios menor. Entonces se introducen una distinción en la divinidad. Entonces, aquí viene la cuestión. Hay gente que cree en Dios, pero no cree en ninguna doctrina. Hay gente que dice, yo creo en Dios a mi manera. ¿Has escuchado gente así? ¿Cómo se le llama eso? Se le llama deísmo. Deísmo. El deísmo es la doctrina en que se reconoce la existencia de Dios o un ser superior, pero se niega toda religión revelada. Entonces, por eso hay mucha gente que dentro de la Iglesia Católica y que puede venir a la iglesia, yo le he escuchado diciendo eso, yo creo en Dios a mi manera. Yo no me confieso, no necesito confesarme con un sacerdote tan pecador como yo. Entonces, fíjate, y aquí hay algunas personas que tienen dificultades en su fe. Quizás no son ateas, pero tienen dificultades en su fe. Y aquí viene la tercera cuestión. Creer que para Dios nada es imposible. Cuando se inaugura la plenitud de los tiempos y el ángel se le revela a la Santísima Inmaculada Concepción, se le revela a la Virgen Santísima, que cuando ella pregunta, ¿y cómo será esto? Puesto que no conozco varón, ¿qué es lo que dice el ángel? Un atributo divino. Habla de la omnipotencia de Dios, que para Dios nada es imposible. Para Dios nada es imposible. Ahora escucha bien, en la iglesia hay hermanos que creen en Dios. Hay hermanos que profesan la fe en este Dios uno y trino, en el Dios de Jesucristo, como hablará el cardenal Ratzinger en su librito sobre la Trinidad. Pero hay hermanos que tienen dificultad para creer en el poder de Dios. Te conté mi testimonio en el comienzo. Hay hermanos que se pueden haber quedado ahí, que tienen dificultad, que les cuesta confiar plenamente en el poder de Dios. Entonces, algunos como yo hace muchos años tienen dudas sobre si Dios contestará sus oraciones o no. Entonces, fíjate, hay personas que pueden tener problemas en el primer momento de la fe, creer en Dios. Hay otros que pueden tener problemas en el segundo momento de la fe, creer en lo que Dios ha revelado. Y otros van a tener problemas en el tercer momento de la fe, que es creer que para Dios nada es imposible. ¿Y cómo se nota esto? Que hay personas que tienen dudas sobre si Dios contestará sus oraciones. ¿Amén? ¿Qué significa entonces tener fe en Dios? Estamos tratando de responder este primer punto. Entonces, la enseñanza que busca, lo que buscamos en esta primera enseñanza es abordar esta cuestión, las dudas que se nos presentan a la hora de presentarle a Dios nuestras necesidades y preocupaciones por medio de la oración. ¿Alguna vez has escuchado a gente que dice, hermanito, tú que estás más cerca de Dios que yo, pídele esto por mí? Entonces, esas personas, ¿qué sucede con ellas? Dudan que Dios pueda recibir sus plegarias porque se perciben alejados de Dios,
por la condición de su vida espiritual. Entonces, fíjate, hay algunos que dudamos. Hay algunos que dudamos. Es más, cuando Jesucristo nos enseñó a orar, en el capítulo 6 de Mateo, en la oración del Padre Nuestro, Jesucristo dice, no oren como los gentiles, que se creen que por su palabrería van a ser escuchados. ¿Cómo ora un gentil? En la época del Señor, un gentil sería un romano o un griego. ¿Cómo oraría a su Dios Padre, Júpiter o Zeus? Le repetirían una y otra 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 vez las cosas, y su Dios no contestaría porque su Dios no existe. Entonces muchos de nosotros también oramos así a veces y sentimos que tenemos que repetirle las cosas a Dios como si Dios no nos escuchara. Por eso dice el salmista, ¿acaso quien hizo nuestro oído no nos va a oír? No nos va a oír. Entonces, ¿a cuántos de nosotros se nos presentan dudas a la hora de pedirle algo al Señor? ¿A cuántos de nosotros se nos presenta la incertidumbre si es que hemos orado bien? ¿A cuántos de nosotros nos asalta esta situación de no saber si tenemos o no que repetir, si tenemos que volver a decirle las mismas cosas al Señor? Porque probablemente hemos escuchado a tanto predicador que nos dice, es que tú tienes que arrebatarle las promesas a Dios. Y tú tienes que orar con fe. Y de pronto dudamos de nuestra fe incluso. Entonces la enseñanza de Jesús aquí apunta a que tengamos fe, que nuestras oraciones son escuchadas y son respondidas por Dios. ¿Amén? Cuando Jesucristo le dice a Pedro, y en Pedro a cada uno de nosotros, tengan fe en Dios, esta expresión, tengan fe en Dios, significa que confiemos que nuestras oraciones son escuchadas y respondidas por Dios. Amén. 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 Pero acá viene la cuestión. El diablo con frecuencia nos quiere hacer creer que nuestras oraciones Dios no las escucha. Acá quiero decirte algo que siento en mi espíritu desde hace rato rebotar. El diablo no lee tus pensamientos. No es omnisciente, no tiene poder divino, es una criatura. Y las criaturas no tenemos ese poder. Lo que puede hacer el demonio es intuirte. Así como yo miro a una persona que se me acerca, hermanito, ¿cómo está? Intuyo que la persona está nerviosa. Se presenta insegura. Como un espíritu puro tiene cualidades muy superiores a la del ser humano y puede hacer una lectura de tu cuerpo, puede oler tus hormonas, puede percibir tu miedo, tu descarga de adrenalina, puede intuir toda la suma de estas cosas y intuir lo que hay dentro de ti, mas no leerlo. El custodio de tu alma es la Santísima Trinidad, ahí nadie puede ingresar. Amén. Amén. Entonces, el diablo con frecuencia nos quiere hacer creer que nuestras oraciones no son escuchadas. Esto sí puede hacer, mandarte a tu intelecto flechas incendiarias, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 10 hacia adelante. Puede lanzarte flechas incendiarias, dudas. ¿Habrás orado bien? Entonces tú, uy, ¿verdad, no? Y estás tú orando, Señor, pero yo te pido, ¿habrás pedido bien? Uy, ¿verdad, no? Y comienzas a escucharlo y comienzas a dudar. Entonces, dos textos bíblicos para poner como ejemplo esta cuestión que estamos señalando. El primer ejemplo es los ultrajes que recibe Jesucristo en la cruz. Mateo capítulo 27, versículo 43. Dice, ha puesto su confianza en Dios. Aquí Mateo va a preservar lo siguiente, cómo el diablo va a poner en boca de las personas que estaban contemplando la crucifixión de Jesucristo y va a poner en boca a estas personas estos insultos. Ha puesto su confianza en Dios. ¿Quién es el inspirador de estas palabras? El demonio.
Ha puesto su confianza en Dios que le salve ahora, si es que de verdad le quiere, ya que soy hijo de Dios. Y así el diablo, en los momentos difíciles de tu vida, te hace dudar de que Dios te escucha y responde tus oraciones. Amén. Hay un episodio que es muy interesante, Zacarías, un sacerdote del Señor que servía en el templo, según Lucas describe, y son pocos personajes bíblicos, que la Sagrada Escritura dice que son intachables. Zacarías era un hombre intachable, un hombre excelente religioso, pero no tenía fe. Porque ante el anuncio del ángel que su mujer quedaría embarazada, él duda del poder de Dios. Duda del poder de Dios. Entonces, fíjate, ¿no? El enemigo nos puede tener acá, pero dudando. Pero dudando. Entonces vamos a ver otro texto, en Mateo capítulo 14, versículo 31. ¿Se acuerdan cuando Pedro estaba caminando sobre las aguas? Pues bien, el punto es que a Jesucristo le sorprende lo que le va a decir. Dice, al punto Jesús, tendiéndole la mano, le agarró y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces nosotros también somos tentados para dudar. Entonces, tener fe en Dios es tener la certeza de que Dios escucha y responde nuestras oraciones. Tener fe en Dios significa que Dios interviene en nuestra vida cada vez que se lo pedimos y solicitamos. Amén. Por eso continuará el versículo 23 diciendo lo siguiente, de este texto que estamos estudiando, el pasaje de la higuera, dice el versículo 23. Dice: en verdad os digo que si alguno dijera a este monte, quítate y arrójate al mar, y no vacile en su corazón, subraya esa expresión, no vacile en su corazón, sino que creyera que lo dicho se ha de hacer, se hará. Escucha bien, la manera como empieza este versículo es importante porque empieza enunciándonos algo solemne. Cuando tú encuentras a Jesús que dice, en verdad les digo, o cuando dice, en verdad les digo, es porque lo que nos va a decir es muy solemne. Es como que si nos dijera, presten muchísima atención a esto. Y mira lo que dice, en verdad os digo que si alguno dijere a este monte, quítate y arrójate al mar, y aquí es la parte importante, no vacilare en su corazón. Vacilar, el verbo vacilar se dice de aquella persona que es indecisa, de aquella persona que titubea, de aquella persona que no se decide, aquella persona que de pronto tiene dudas, aquella persona que es desconfiada. ¿Y cuántas veces este es el componente de nuestra oración? ¿Cuántas veces este es el componente de las cosas que hacemos? Dudamos, desconfiamos, titubeamos, no tomamos decisión ni acción. Amén. Por eso es que Lucas, en el capítulo 24, en el versículo 38, nos recuerda que ante la incredulidad de los apóstoles y de los discípulos frente a la resurrección, Jesucristo le dice: ¿por qué se turban en su corazón? ¿Por qué se suscitan dudas en su interior? Jesús te pregunta, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas? ¿Qué hay detrás de nuestras dudas, hermanos? Muy bien. Detrás de la duda, o mejor dicho, la duda es la hija del miedo. El miedo engendra dudas. Y detrás del miedo, ¿qué hay? Una experiencia dolorosa. Detrás del miedo hay una experiencia traumática. En psicología se enseña que así como en la medicina, cuando una persona tiene, imagínate, una costra, y se aprieta esa costra y sale materia, significa que hay una infección.
Entonces, la infección que brota de tu mundo psicológico, de tu psiquismo, es el miedo. Cuando hay rechazo, para las personas que han sufrido de rechazo va a brotar miedo. Para las personas que han sufrido abandono va a brotar miedo. Para las personas que experimentaron una situación de traición va a brotar miedo. Para las personas que de pronto experimentaron humillaciones va a brotar miedo. Para las personas que experimentaron injusticias va a brotar miedo. Las 5 heridas emocionales: rechazo, abandono, traición, humillación e injusticia. Probablemente en algún momento doloroso de tu pasado, tú has tenido experiencias en que tu padre y tu madre te han traicionado. No te cuidaron como debieron cuidarte y te pasó algo malo. Entonces vas a sentir miedo al abandono. Y como vas a tener miedo al abandono, vas a querer controlarlo todo. ¿Me dejo entender? A lo mejor tú has sido un niño, una niña rechazado en el vientre materno. Probablemente llegaste a tu hogar y tu padre y tu madre no te quisieron, o de pronto tuvieron un embarazo difícil y te rechazaron. Y vas a crecer así, con esta herida de rechazo. Y vas a tener miedo que la gente te rechace. Por eso es que no aceptas favores. Por eso es que te alejas de la gente, eres medio antisocial. Por eso es que te apartas de las personas y no quieres abrazos, no quieres admiración, no quieres reconocimientos por tu herida. Probablemente algunas personas también pudieron haber sido abandonadas de pequeñas. Padres que se dedicaron a trabajar, padres que siempre estuvieron fuera de casa, padres que nunca acompañaron a sus hijos en sus procesos de crecimiento, y justo en esos procesos tú sentiste dolor. Y así, la humillación, probablemente tu madre te gritó mucho, probablemente tu padre te gritó mucho y tú no te diste cuenta que ellos eran amigos, sino a veces, en vez de tenerles respeto, les tuviste miedo. Y la injusticia significaría que tu padre y tu madre no te dieron el amor que tú tanto lo necesitaste. Nunca te dijeron te amo, nunca te dijeron tú eres importante para mí. Y esta es la herida de la injusticia. Por eso detrás de una persona, escucha atención lo que voy a enseñar, detrás de una persona que en su vida espiritual, su relación con Jesucristo es solo dame, necesito, ayúdame, socórreme, solo es petición su relación con Dios. ¿Qué pasa en esa persona? Que esta persona no ha tenido una relación sana con sus padres. Y miraban a sus padres simplemente como proveedores. Pero no miraban a sus padres a alguien con quien se tenían y se podían relacionar en una relación llena de amor. Entonces, por eso es que tenemos a veces una relación distante con el Señor, por nuestras heridas, por nuestros traumas. ¿Cuántas veces te rechazaron? ¿Cuántas veces te abandonaron? ¿Cuántas veces te humillaron? ¿Cuántas veces te traicionaron? ¿Cuántas veces padeciste injusticias? De ahí brota tu miedo. De tu miedo brota tu duda cada vez que oras. Entonces, escucha bien, hasta este momento, ¿qué es lo que ha hecho el demonio? Ha creado en ti un sofisma, un pensamiento erróneo, un pensamiento lleno de mentira. Por eso cuando uno estudia el ritual, el libro litúrgico del exorcismo mayor, en su presentación la Iglesia nos dice que el diablo, para alejar a los hombres del camino de la salvación, se sirve de 3 cosas: la confusión, la mentira y el engaño. Y por eso el demonio suele implantar en la psicología de algunas personas pensamientos que no corresponden ni a la naturaleza humana ni a la acción de Dios, pensamientos demoníacos. Por eso se habla en espiritualidad de lo que es la obsesión demoníaca. Suele implantar ese tipo de pensamientos para que dudemos, para que no creamos, para que rechacemos la bondad de Dios que se nos revela. Amén. Por eso Jesucristo que dice: tengan fe en Dios. Amén. Hermano, yo he vivido esto por años. Incluso a veces me daba cuenta de lo siguiente, que yo tenía miedo pedirle algo a Dios porque pensaba que si Dios no me complacía o no me daba aquello que yo le estaba solicitando, me iba a decepcionar de Él. Y hay gente por eso que no ora.
Hay gente que por eso no hace sus oraciones. Por eso yo creo que en realidad cuando muchos predicadores protestantes no dicen, tú tienes que reclamar, ¿no? Exigirle a Dios como si algo te debiera, en el fondo es porque aún hay dudas que brotan de los traumas de su infancia. Amén. A continuación, el versículo 24, Jesucristo dice, por esto os digo, todo cuanto orando pidierais, creed que lo recibiréis y se os dará. Escucha que esta parte es muy importante. Entonces el Señor nos está diciendo tengan fe en Dios. Tener fe en Dios, ¿qué significa? Estamos enseñando. Significa que Dios nos escucha y que Dios nos responde. Que cuando oramos, Dios interviene en nuestra vida para salvarnos. Amén. Estamos enseñando que el diablo pone ideas, pone pensamientos, sofismas levantados en contra de la verdad del Señor para que dudemos de esto. Pero aquí es una cuestión que es muy, pero muy interesante. Cuando Dios se le revela a Moisés, ¿qué es lo primero que hace Dios? Le da a conocer su nombre. Deja de ser el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, para convertirse en Yahvé. Entonces, ¿sabes qué significa que Dios revele su nombre? Punto número 1, que lo podemos invocar. Nos revela su nombre ¿para qué? ¿Para qué? Dilo. Para que lo llamemos, para que lo invoquemos. Punto número 2, en ese momento Dios se hace el nombrable, aquel que puedo llamar en el día de la angustia. Amén. Entonces, Dios nos escucha, hermanos. Amén. Dile al que está a tu izquierda, a tu derecha, ten fe en Dios. Pues bien, en este versículo, en el versículo 24, que nos dice, todo cuando orando pidierais, creed que lo recibiréis y se os dará. En este versículo, entonces, Jesucristo nos va a enseñar la cuestión sobre el poder y la eficacia de la oración. Escucha bien. Dice en la primera parte, todo cuanto orando pidierais. ¿Jesucristo está poniendo límite a lo que debes pedir? No. ¿Qué está diciendo el Señor? Todo. Un día, una amiga mía le pidió enamorado al Señor. Una mujer de 35 años. Ella no quería ser soltera. Y de pronto algunas personas de su comunidad le dijeron, pero esas son tonteras. Hay cosas más importantes que puedes pedirle a Dios. Pero a Dios le interesa todo de ti. Todo de ti. Amén. Amén. Por eso, que nos muestra aquí la Escritura, Jesús no pone límites a lo que podamos pedir en la oración. No pone límites. Sin embargo, escucha bien, sin embargo sí nos pone una condición, que es la segunda parte de esta frase, en donde dice, todo cuanto orando pidierais, creed que lo recibiréis y se os dará. ¿Cuál es la condición? Creer. O sea, ¿tú qué vas a pedir? Primero, ¿qué tienes que hacer? Creer que te va a dar lo que pides. O sea, no es al revés. No es al revés. Oro y luego creo. No. Si te vas a orar y vas a pedirle algo al Señor, primero tienes que creer que lo vas a recibir. Por eso, hermano, tú que has venido aquí a pedirle un milagro al Señor, que haga algo en tu vida, la pregunta sería, ¿crees que Él lo puede hacer? ¡Ay, qué lindos! Entonces, Jesús no pone límites a lo que podemos pedir en la oración, pero sí nos pone una condición, creer que aquello que pedimos en la oración lo recibiremos. Lo recibiremos. Amén. Entonces, hermano, el límite es este. Cuando tú ores, tienes que acercarte al Señor con esta certeza que Dios te escucha. Y si te escucha, Dios responde. Dios quiere actuar en tu vida. Amén. 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 Pero acá en el versículo 25 y 26 empieza el problema. Y con esto vamos acabando. Dice,
cuando os pusieseis en pie para orar, si tenéis alguna cosa contra alguien, perdonadlo primero, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestros pecados. Porque si vosotros no os perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Este versículo nos habla del por qué a veces nuestras oraciones no son escuchadas. O al menos no son contestadas. Escucha bien, en Romanos 8:26 dice: nosotros no sabemos cómo pedir lo que conviene. Y en Santiago 4, versículo 3 dice: pedís y no recibís porque pedís mal. Ahora escucha bien, la Escritura nos va a dar diversas razones por las que nuestra oración no es escuchada, pero en este caso en particular, para nuestra enseñanza, ¿cuál es la razón por la cual nuestra oración puede no estar siendo contestada? Porque no hemos perdonado, ni hemos ido a pedir perdón. Ojo con eso. Entonces, Señor, yo te pido que me escuches. No, escúchame tú primero. Yo te voy a escuchar, pero primero escucha esto. Si tú no perdonas, si tú no vas a pedir perdón, tu plegaria no va a ser escuchada. ¿Amén? Ah, ya pusieron otra cara. Ya cambió el rostro. Entonces, la cuestión es esta. Hermano, ¿a quién tienes que perdonar? ¿A quién tienes que pedir perdón? Si estás enfermo acá en tu mente, si tienes muchos pensamientos intrusivos, si estás con depresión, con ansiedad, hay alguien a quien perdonar. ¿Andas con dolores por todo el cuerpo? Que la columna, que la rodilla, que el esto, que el hombro. Hay alguien a quien perdonar. ¿Tienes bultos en el cuerpo? Hay alguien que perdonar. ¿Problemas gastrointestinales? Hay alguien que perdonar. Entonces tú estás que te acercas al Señor. Señor, ¿por qué no me sanas? Él quiere hacerlo, pero tú no se lo permites. Porque en esta enseñanza en particular, hay otros textos más, pero aquí en particular dice que tienes que perdonar. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, hermano, ¿a quién hay que perdonar en nuestra vida? ¿A quién hay que perdonar en nuestro corazón? Por eso, hermano querido, volvemos al punto final de nuestra, vamos al punto final de nuestra reflexión para hacer oración. Tengan fe en Dios, esta frase del Señor, tengan fe en Dios, en donde nos invita a orar con confianza, sabiéndonos escuchados y sabiendo que Dios va a responder a nuestras plegarias, sabiendo que Dios quiere intervenir en nuestra vida con la condición de que creamos de que lo que pedimos en la oración lo recibiremos. El Señor nos muestra que son esas experiencias dolorosas, de donde brota ¿qué cosa? Nuestras dudas. De esas experiencias dolorosas brotan nuestras dudas. Y son esas experiencias dolorosas causadas por alguien a quien tenemos que perdonar. Alguien que te rechazó, tienes que perdonarlo. Alguien que te abandonó, tienes que perdonarlo. Yo la vez pasada miraba un video ya que me llamaba mucho la atención, ¿ya? ¿Han escuchado a Leo Dan? Claro, acá hay varias de la época, ¿no? Claro que sí, ¿no? Entonces hay un video de Leo Dan, ¿no? Hay una canción, La niña está triste. ¿Han escuchado esa canción, no? Entonces hay un video que sale una persona de 35 años diciendo: ay, yo tengo esta herida porque mi padre no me quiso, porque mi padre me rechazó. Sale contando eso, ¿no? Y luego ponen el video de Leo Dan. La niña está triste. ¿Entiendes la idea o no? Hermano, deja de lamentarte por lo que hizo tu padre, tu madre. Tu vida es resultado de tus propias decisiones. Deja de estar rencorosa con tu marido, rencoroso con tu marido, rencorosa con la gente del pasado. Todavía tienes a tus 20, a tus 30, a tus 40, a tus 50 años. ¿Crees que algo le debes reclamar a tus padres? Lo único que le tienes que dar es gracias. Es gracias porque estás acá. Gracias a que dijeron que sí y ya te hicieron un inmenso favor con eso. Pero tu vida es
tu responsabilidad. Si tú eres resentido, no es por ellos. Ellos te pudieron haber herido, pero tú elegiste cómo responder ante la herida, con resentimiento. ¿A quién tienes que perdonar? Por eso, muy importante, si tú quieres ser una persona que no tenga dudas, ¿qué es lo que tienes que hacer? Trabajar en tus experiencias dolorosas. Y en esa experiencia dolorosa hay alguien a quien tienes que perdonar y hay alguien a quien tienes que pedir perdón. Vamos a ponernos en pie para hacer oración, por favor. Permíteme un ratito. Muchas gracias, hermana. Vamos a invocar a la Santísima Trinidad sobre nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cierra un momento tus ojos, hermano. Hoy día el Señor, a través de su palabra, nos habla de tener fe en Dios. Dile a Jesús que sane en ti tus miedos. Tú dudas probablemente porque en tu corazón han habido momentos de dolor, momentos de sufrimiento. Y esas experiencias dolorosas, experiencias de rechazo, experiencias de abandono, de humillación, de traición e injusticia, son las que nos hacen dudar. Hay un Dios en este momento que tiene toda su atención puesta sobre ti. Un Dios que está tratando de convencerte de que le creas, porque conoce tus luchas y la obra que Dios quiere hacer en tu vida te exige que tengas fe. Dios siempre responde. Siempre nos escucha. Tú cuidas de mí, bendito Señor. Sé que me puedo fiar de tu amor. Tú cuidas de mí, bendito Señor. Sé que me puedo fiar de tu amor. Tú cuidas de mí, Señor. Sé que me puedo fiar de tu amor. Hermano, yo no sé aquello por lo que puedas estar atravesando en esta noche, pero hay un Dios que todo lo sabe de ti. Un Dios que te ha traído en esta noche para que escuches su palabra
y para que escuchando creas. Un Dios que te pide que te fíes de Él y del amor demostrado al entregar a su Hijo en la cruz. Un Dios que conoce las experiencias dolorosas de nuestra vida y que aún en medio de ellas nos pide que tengamos fe en Él. Tú cuidas de mí, dile conmigo, bendito Señor, sé que me puedo fiar de tu amor. Dile a Jesús, tú cuidas de mí, bendito Señor, bendito Señor, sé que me puedo fiar de tu amor. Una vez más, tú cuidas de mí, bendito Señor, sé que me puedo fiar de tu amor, de tu amor, de tu amor me fijaré. De tu amor, de tu amor, de tu amor me fijaré, porque tú cuidas de mí. Te voy a pedir, hermano, que utilices tu imaginación para orar. Y te voy a pedir que te imagines el sagradísimo corazón de Jesús delante de ti. Ese corazón que arde en llamas de amor por cada uno de nosotros. Ese corazón de Dios que haciéndose hombre experimentó como nosotros el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. Ese corazón divino suyo que nos ama con un triple amor. Ese divino corazón puede sanar en nuestro corazón los miedos, puede secar la fuente de dolor de donde brotan nuestros miedos, porque dice la Escritura que el amor de Dios echa fuera todo temor. Pídele a Jesús la gracia de que una llama de ese divino corazón suyo salte y prenda de ese amor el tuyo. Porque cada vez, hermano, que tengas miedo, di: Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Cada vez que el enemigo te tiente con sus dudas, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Cada vez que pienses que estás orando mal o que tus oraciones no van a ser escuchadas, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Porque lo que más ofende el divino corazón del Señor es que dudemos de su infinito amor. De tu amor, de tu amor me fiaré. Dile a Jesús: de tu amor me fiaré. De tu amor,
de tu amor, de tu amor me fiaré, de tu amor, glorioso amor, de tu amor me fiaré, de tu amor, tu glorioso amor, de tu amor me fiaré, porque tú cuidas de mí. Divino corazón de Jesús, cierra nuestras heridas y arranca de nosotros, de nuestro pensamiento, de nuestra memoria, toda palabra de duda, de incertidumbre, sembrada por el demonio. En el nombre de Jesús, renunciamos a la mentira, a la confusión y al engaño. Renunciamos a Satanás y a toda su pompa. Renunciamos al pecado tal como éste se nos presenta y renunciamos a la duda. Renunciamos a la incredulidad. Renunciamos a dudar de este Dios bueno y generoso que, abriendo los brazos en la cruz, nos ha amado hasta el extremo. Ayúdanos, Señor, a fiarnos de tu inmenso amor. De tu amor, tu glorioso amor, de tu amor me fiaré, de tu amor, tu glorioso amor, de tu amor me fiaré. Hermano, probablemente en tu vida han habido muchas personas que dijeron que te amaban y te fallaron. No es así, Dios, porque el amor de Dios es un amor incondicional, que aunque se muevan las montañas y se corran las colinas, el amor que Él siente por ti nunca de ti se apartará. De tu amor, tu glorioso amor, de tu amor me fiaré, de tu amor, de tu inmenso amor, de tu amor me fiaré, porque tú cuidas de mí. Que por la mediación de la Virgen Inmaculada, de María, Madre del Cordero de Dios, la gracia de no dudar y de confiar en Dios y en sus promesas nos sea concedida. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ave María Purísima,
Vamos a darle un fortísimo aplauso a Jesucristo nuestro Señor. Hermano, toma asiento un momentito, por favor, algunos avisitos que son importantes para aquellos hermanos que primera vez están participando de un taller nuestro. Nosotros siempre hacemos estos talleres como para preparar a las personas a un retiro. Vamos a estar haciendo un retiro que es abierto, es decir, uno va, escucha las charlas y duerme en su casa, sábado y domingo. Entonces, este retiro se va a realizar el 14 y 15 del mes de diciembre, dentro de un mes. Este retiro se llama La victoria sobre mi enemigo. Va a ser un retiro de liberación en donde vamos a orar liberación. Entonces, por eso es necesario, antes de ese retiro, preparar en este espacio la fe. Hermano, ¿quieres informes sobre este retiro? Antes de acabar el año, ¿quieres participar de este retiro? Este retiro lo puedes encontrar el aviso y las entradas al final, acá a la mano derecha, que tenemos nuestro kiosquito en donde vamos a estar hablando sobre este retiro. ¿Cómo se llama el retiro? La victoria sobre mi enemigo. Entonces, si nunca has participado, anímate. Vamos a estar toda esta semana vendiendo las entradas, ¿ya? Hermanito, nosotros somos misioneros y sobrevivimos. Los eventos que hacemos son gratuitos, entonces sobrevivimos vendiendo nuestro material. Hay una charla, una jornada de sanación que dimos acá que se llama La tentación de la tristeza. Andas triste, escucha esta charla, te va a ayudar mucho. Y otra charla que es muy buena, que tiene que ver con lo que le pasó a Zacarías. Tu petición ha sido escuchada. Un temita que puede complementar lo que hemos escuchado en esta noche. Amén. Entre otras cositas, allá atrás hay pan con pollo, tamal, no sé qué más han traído los hermanos. Ya saben que por la compra de eso podemos evangelizar en otros lugares. Amén. Hermanitos, los que desean colaborar con este pobre ministerio y dejar una ofrenda, muchísimas gracias, hermanos. Padre, tú das el play de honor. Ahí está. Uy, perdón. Uy, me salió. Ahí está. Agradezco a Israel por su presencia aquí, en su casa. También agradezco la presencia de ustedes. Quiero que aprovechen toda esta semana. Siempre en estas semanas, en estos talleres, hay abundantes gracias y peticiones. Así que les animo a perseverar en este taller y a hacer examen de conciencia sobre cómo está su fe. Voy a darles la bendición. Mañana a las 8 nos encontramos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Padre. Hasta mañana, hermanos. Buenas noches.